GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar pendiente de Pensamiento Crítico, el espacio para todo el Ecuador. Todas las personas, todos los sectores tienen la palabra en nuestro espacio de entrevistas. Esta tarde nos acompaña el señor Gerardo Obando, él es dirigente nacional de Pachacutic. Vamos a preguntarle a él si Pachacutic y la CONAIE son de verasmente una alternativa para nuestro país. Para conversar sobre ese tema le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Galo. Gracias a los amigos que nos siguen en Ecuador y en el mundo a través de la plataforma digital GAFA TV Ecuador y su programa de la tarde, Pensamiento Crítico. Esta tarde de lunes 24 de agosto del 2020, hemos invitado cordialmente al señor Gerardo Obando. Él es dirigente nacional de Pachacutic, el brazo político de la CONAIE, de la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador. La primera pregunta, tras saludarle y agradecerle por la deferencia a este programa, Gerardo, es: ¿ya tienen el nombre, ya tienen el reemplazo para conformar el binomio con el señor Yacu Pérez, toda vez que la señora Larissa Marangoni a última hora desistió de ser parte de ese binomio de Pachacutic? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Galo. Buenas tardes a todos los radio videntes, a los videntes de GAFA TV. Para quien les habla, es un gusto poder estar aquí conversando con ustedes y dar a conocer cuál es la posición que tiene el movimiento Pachacutic frente a las futuras elecciones. En cuanto a la pregunta que usted me estaba haciendo, en este momento existe un equipo desde la Coordinación Nacional del Movimiento Pachacutic que está haciendo los contactos en diferentes ciudades de nuestro país para ver cuál va a ser el reemplazo de la señora Marangoni, después de que en una conversación que se mantuvo no llegamos a acuerdos políticos en donde no se aceptó la línea del movimiento Pachacutic. Entonces, antes de iniciar el proceso, hemos terminado y se ha dado por terminado esa relación inicial. ¿De dónde surgió, de dónde apareció la señora Marangoni para que sea en principio la candidata a vicepresidenta por el Pachacutic? ¿De dónde apareció? Y luego hablaremos, bueno, por qué se cayó y por qué fue el problema. Bueno, el movimiento Pachacutic está conformado no solo por el movimiento indígena, por la CONAIE y su estructura, sino también por las organizaciones de los movimientos sociales. Está el FUD, diferentes organizaciones de mujeres, de sectores cristianos. Entonces, dentro de este grupo que tenemos, que conformamos el movimiento Pachacutic, desde alguno de los sectores nuestros se sugirió el nombre y asimismo una comisión pequeña conversaron inicialmente sobre esta propuesta, en donde hubo la aceptación de participar, pero sin haber profundizado mayormente sobre el tema ya de la propuesta política, de un plan de gobierno y de una forma de realizar las elecciones para ponernos de acuerdo. Lastimosamente, por la premura del tiempo, no se pudo concretar estos temas que son importantes y por eso la situación que se presenta en este momento. ¿Qué perfil estaban ustedes buscando para que sea la compañera de Yacu Pérez? ¿Y por qué cayó? Pues ella dijo ayer mismo en el Twitter que deponía la candidatura porque había diferencias irreconciliables. ¿Cuáles son las diferencias irreconciliables y cuál era el perfil que no ha cumplido ella o que no cubría la expectativa de Pachacutic? Bueno, el perfil que el movimiento Pachacutic busca para la vicepresidencia es que haya equidad de género. El candidato varón es
para la presidencia. Entonces, para la vicepresidencia, obviamente tiene que ser una compañera mujer y ese era el primer requisito. La segunda era que sea una personalidad, alguien que tenga una presencia, sea a nivel de los movimientos sociales, de las organizaciones o de la sociedad, que le conozcan y que haya desarrollado un trabajo en beneficio de la población en la que está viviendo. Un tercer elemento dentro de lo que nosotros buscamos dentro del perfil es que dentro de su trayectoria de trabajo, de vida, sea una trayectoria intachable, que no haya tenido problemas con la justicia, ni con otras organizaciones, ni ningún tipo de problemas. Un cuarto elemento es que asuma los principios del movimiento Pachacuti. Esto es no mentir, no robar, no ser odioso, ¿sí? De estar comprometido con esos ideales. Y el quinto elemento es que esté dispuesta a trabajar por los sectores más pobres, más desfavorecidos de este país, en función de ir construyendo un Estado plurinacional y pluricultural. Esos son Gerardo, un poco los requisitos. Gerardo, 5 requisitos. ¿Cuáles de estos 5 requisitos no cumplió y que lo dejaron afuera? El tema fundamentalmente de poder trabajar en función de los sectores más desfavorecidos. Hay que realmente, en la situación en la que está el país, se hace necesario un cambio radical de las políticas, fundamentalmente el poder entrar a trabajar en el tema de la economía popular y solidaria, el comenzar a fortalecer los circuitos y los microcircuitos que se van dando a nivel del campo y la ciudad en los temas básicos como alimentación, obviamente sin olvidar el tema de poder conseguir divisas extranjeras a través de la comercialización de algunos productos que ya tienen mercado abierto. Entonces, esta política, ¿no es cierto?, pone como principal eje a la persona y a su bienestar. Entonces, cuando no empatamos, cuando el tema de las imposiciones que se realizan desde los organismos multilaterales son aceptadas como parte de una propuesta, ahí es en donde comienzan a haber algunas divergencias, ¿no es cierto?, de cómo levantar y de cómo recuperar la economía de este país. Gerardo, de lo que puedo entender es que ella no tenía un compromiso absoluto con el plan de gobierno y con las ideas que maneja la CONAIE y Pachacuti. Y aparte de eso, pues, no había una coherencia ideológica para poder ejercer la vicepresidencia en caso de llegar a esas funciones. En todo caso, para cerrar este capítulo, ahora mismo ustedes están buscando el reemplazo, que será una mujer y con esos 5 puntos de perfil, pero debe ser una mujer que ya está considerada dentro de las listas que el día sábado ustedes definieron para las diferentes dignidades que se va a elegir el 7 de febrero, ¿verdad? Hemos hecho las consultas al Consejo Nacional Electoral y por eso el día de ayer, 23, nos habíamos reunido en Consejo Político Nacional, que es nuestra que es una de las máximas instancias nuestras de decisión, en donde se conoció la renuncia de la señora Marangoni y se designó a la coordinación nacional el comenzar a hacer los contactos para ver la posible nueva candidata, el reemplazo. Y en función de eso, el Consejo Nacional Electoral nos ha manifestado de que tenemos que inscribir o dar el informe de cuáles fueron las primarias con los candidatos que participaron y que en el caso, como consta en nuestro régimen orgánico de funcionamiento, se puede aceptar el cambio de candidato siempre y cuando se cumpla algunas de las causales que existen en nuestro reglamento, y existe ese que es el de la renuncia. Entonces, el Consejo Nacional ha autorizado el que busquemos a esa persona y que va a ser inscrita por parte del Consejo Nacional Electoral. En todo caso, tienen plazo esta semana porque ya deben aceptar la candidatura en el Consejo Nacional Electoral. Hemos terminado este tema y me imagino que ustedes en los próximos días o en las próximas horas ya darán a conocer al país el nombre de la persona que va a acompañar en la papeleta a Yacu Pérez. Yendo por allá,
Estamos conversando esta tarde con el señor Gerardo Bando, él es dirigente nacional de Pachacuti. El doctor Yacu Pérez, él es candidato de Pachacuti, del Movimiento Plurinacional Pachacuti, así se llama, ¿verdad? Es candidato de la CONAIE, de todas sus filiales, es candidato de la Unidad Popular que le están apoyando a ustedes, es candidato del FUT. ¿De qué agrupación además es candidato el señor Yacu Pérez? Bueno, como les decía hace un momento, el movimiento Pachacuti está conformado no solo por el movimiento indígena, sino por también organizaciones sociales, entre esas el FUT. Estamos participando con el Parlamento de los Pueblos, haciendo un gran frente social que también está apoyando la candidatura del compañero Yacu Pérez. Dentro de la CONAIE hubo la participación en las plenarias de militantes, de miembros de todas las nacionalidades y en todas las provincias del Ecuador que participaron en estas primarias, y se cuenta, obviamente en base al reglamento que se elaboró previo a convocar a las elecciones primarias de nuestro movimiento, constaba que había un número determinado de participantes. Lastimosamente, el tema de la dirigencia de la CONAIE, faltando 15 días para las primarias, propusieron de que éstas sean abiertas, de que no tengan un padrón, que se permita la participación masiva. Si esa propuesta nos llegaba antes de que se elabore el reglamento para convocar a las primarias, obviamente hubiese sido tomado en cuenta y se hubiese actuado de esa manera, pero ya enviado el documento, ya inscritas las candidaturas, el compañero Jaime Vargas estuvo inscrito, el compañero Leonidas Issa estuvo inscrito, ellos retiraron posteriormente las candidaturas, entonces no se podía cambiar las reglas de juego ya a la mitad del partido. Entonces, por eso ese tema no pudimos aceptar por parte del Consejo Político Nacional de Pachacuti. Pero como digo, si eso lo hubiesen hecho antes de ese pedido, esa propuesta, antes de que el Consejo Político Nacional lo decida, hubiese sido aceptada y no habría ese inconveniente. En todo caso, como era la pregunta, o sea, la CONAIE tiene 3 filiales, Ecuarunari, de la Sierra, filiales del Oriente y de la Costa. Las tres están apoyando a la candidatura del señor Yacu Pérez, o solamente la ruptura, por decir de alguna manera, es solamente a nivel de dirigencia. Como le explicaba, a nivel de las bases hay una participación amplia. A nivel de la dirigencia de la CONAIE también, en el caso de la Costa, hay un apoyo total al compañero Yacu Pérez. Desde el Ecuarunari también se ha hecho un pronunciamiento en función de poder llegar a acuerdos y consensos, han participado las organizaciones, los miembros de base han participado en las elecciones, y lo mismo a nivel de la Amazonía. Como digo, siempre hay algunas posiciones que no han permitido en este caso el poder entrar de manera unitaria en este proceso y con esta designación. Como sucede en todo proceso democrático, siempre hay que aceptar los resultados. Es la mayoría la que decide, y los que no estamos de acuerdo o los que no están de acuerdo, lo que tienen que hacer es sumarse a la mayoría y trabajar. Y ese es el pedido que les hemos hecho. También una de las funciones que están haciendo los compañeros de la Coordinación Nacional es tomando contacto con los compañeros dirigentes de la CONAIE para poder nuevamente pedirles que regresen y trabajemos de manera unitaria en este proceso de elecciones que estamos iniciando. El señor Issa, el señor Vargas, la señora Tibán y otros conocidos dirigentes, ellos no están en las listas para las elecciones del 2021, es decir, para asambleístas nacionales, asambleístas provinciales o parlamentarios. Ellos no están. No, ellos no están. ¿Eso no afectará un poco a la imagen, un poco a la unidad de Pachacuti, de la CONAIE y de todos los movimientos que están agrupados en torno a las candidaturas del señor Yacu Pérez? Les hemos pedido, ¿no es cierto?, pero las declaraciones que han hecho tanto el compañero Jaime Vargas como el compañero Leonidas Issa es que no iban a ser parte de este proceso electoral a ninguna dignidad. Entonces nosotros como movimiento lo que hacemos es respetar la decisión individual. Siempre debe primar esa decisión individual
¿no es cierto?, es quien toma la decisión final de si participa o no. Entonces, ellos lo han manifestado públicamente de que no quieren ser candidatos, entonces obviamente no han sido tomados en cuenta por esa razón. Pero eso no implica, como le decía, de que se están trabajando en los acuerdos para que ellos acompañen en este proceso de elecciones que vienen, acompañen al candidato que fue elegido por las primarias y por la mayoría del movimiento Pachacuti. Sí, porque se conoce históricamente que en estos procesos democráticos siempre hay se resquebraja al comienzo y luego vuelven a unirse, ¿verdad? Luego Así vuelve a es. unirse la CONAIE, hay esa experiencia, porque en todo caso, ese debilitamiento provocaría un debilitamiento en caso de estar separados. ¿El MIC de Cotopaxi está apoyando al señor Yacu en su mayoría? Desconozco el tema de la votación, cómo votaron los compañeros de Cotopaxi, pero claro, desde la dirigencia obviamente había un apoyo para Leonidas Issa porque habían decidido eso en su consejo político provincial, apoyarle al candidato y justamente fueron ellos los que le inscribieron. Entonces, obviamente desconozco si todas las personas que votaron en Cotopaxi lo hicieron a favor del compañero Yacu Pérez o cuál fue la votación que se dio en esa provincia. En todo caso, ¿cuáles son las fortalezas del doctor Yacu Pérez para presidir la lista de la CONAIE, la lista de Pachacuti, la lista de un sinnúmero de movimientos sociales y movimientos de toda índole? ¿Cuáles son, digo, las fortalezas? Aparte, por ejemplo, se habla de su apertura, de la posibilidad él no aparece con un discurso radical. ¿Cuáles son esas fortalezas que puede dar lugar un poco a la unidad y puede dar lugar a aglutinar a más sectores? Bueno, ahí hay algunas. Voy a comenzar por el tema de que en este corto tiempo, un poco más de un año, en la que ha ejercido las funciones de prefecto de la provincia de La Suay, ha desarrollado un buen trabajo y sobre todo desde el momento de la pandemia y del confinamiento en el que estuvimos sometidos. Desde la prefectura se comenzó a trabajar en algunos ejes que fueron realmente a beneficiar a la población más necesitada de la provincia de La Suay, a través fundamentalmente del tema alimentación, en donde pudo llegar, ¿no es cierto?, con canastas que fueron donadas y que esa experiencia fue replicada a nivel nacional. En todas las provincias se hizo el contacto con nuestras organizaciones, con organizaciones fraternas y se pasó entregando alimentos para los sectores más desprotegidos. Entonces, lo que se busca no es reivindicar el nombre del Pachacuti, el nombre de Yacu Pérez, sino más bien el trabajar por una propuesta en donde el que se beneficie sea el más necesitado, la población. Entonces, yo creo que ese es un elemento que permite, ¿no es cierto?, al resto de las personas que también tienen ese deseo, ese sentir de poder apoyar, de cambiar este país, el poder juntar esfuerzos y avanzar hacia adelante. Otro de los elementos es que su posición política la ha venido manteniendo, no la ha cambiado a través del tiempo, desde cuando estuvo en las organizaciones, después fue presidente del Ecuadunari, cuando él tuvo problema con su pareja, que fue expulsada y toda la persecución que se dio, se ha mantenido, y después con el tema de la minería, ¿no es cierto?, de poder enfrentar al tema de la minería, no porque no creamos en el tema de la minería, sino que la minería a gran escala como está, lo que hace es destruir más que entregar recursos a la población. Entonces, claro, desde el gobierno nacional se habla de algunos cientos de millones de dólares, hablan de 600, de 700 millones de dólares con los 4 o 5 proyectos mineros que están en este momento vigentes, pero no se dan cuenta de cuál es la destrucción que tiene el ambiente, y no solo el ambiente, sino las poblaciones que están alrededor y en todo el transcurso, porque lo que se hace es contaminar las fuentes de agua que desde la sierra van bajando hacia la costa. Entonces estamos matando poco a poco a la población del Ecuador. Y eso es lo que no se dan cuenta
los gobernantes, y ahí Yacu ha tenido una posición muy firme, muy fija en cuanto a enfrentar eso. Entonces, como digo, hay varios elementos. Sí, a esos elementos habría que agregar, añadir, lo cual sería los ejes de gobierno de un posible gobierno de Pachacuti, de la CONAIE y de todos los sectores que estén en torno y apoyando al señor Yacu Pérez. Tenemos ahora mismo el asunto de educación, el asunto de la salud, el asunto del empleo, la seguridad social, la seguridad ciudadana. ¿Cómo se va a llevar o cómo está articulándose un plan de gobierno que agrupe todo eso y sea una alternativa, como dice nuestro titular, es una alternativa para el país? Pachacuti, su candidato, el de la CONAIE, ¿cómo está esa situación, Gerardo? Bueno, nosotros como Movimiento Pachacuti hemos conformado un equipo que está elaborando este plan de gobierno, pero no de manera solo el equipo, sino más bien recogiendo aportes y, como les decía, en las reuniones que se han mantenido, en las que hemos participado con respecto a las reuniones de las organizaciones sociales, también estamos recogiendo esos aportes de cómo se está viendo. Entonces, hay varias líneas dentro de la económica, ya hace un momento explicaba, es un regresar la mirada hacia el campo para poder trabajar y sustentar el tema de la alimentación, que es un tema fundamental, pero una alimentación sana, orgánica, agroecológica, que permita, ¿no es cierto?, comenzar a mitigar los problemas de salud que ya desde los jóvenes ahora, 15, 16, 17 años, ya tienen problemas estomacales, problemas de gastritis, ¿no es cierto?, y que con el pasar del tiempo se van agravando por el tema de la alimentación. Igual para los trabajadores, tanto de las empresas privadas como de las empresas públicas y del sector público mismo, el hecho de comer en cualquiera de los restaurantes también afecta la salud de la población, y obviamente uno de los mecanismos que se busca es justamente el poder cambiar hacia alimentos que tengan una procedencia orgánica, agroecológica, que tengan inocuidad para que no sean dañinos y no afecten a la salud. Obviamente este eje de la agricultura tiene que estar articulado con el tema de la comercialización y de los circuitos y los microcircuitos para poder llegar con esos productos hacia las ciudades y que no sean a precios elevados, a precios exagerados. Obviamente tiene que haber intermediarios, pero no debe ser la ganancia demasiado alta. Debemos también vamos a comenzar a trabajar y a definir este tema de elementos para que los alimentos puedan ser accesibles a la mayor cantidad de la población. Gerardo, hay que tomar en cuenta que el Ecuador del 2021 va a ser muy distinto con toda esta coyuntura sanitaria, con todo el problema de la deuda externa, el decrecimiento que será sobre el 10% que tendrá la economía nacional para fines del año 2020. En todo caso, ¿cómo será la relación que ustedes, un eventual gobierno, digamos, del señor Yacu Pérez y su compañera de fórmula, con los empresarios, por ejemplo? ¿Cómo va a ser esa relación para tratar de sacar al país del problema que estamos ahora mismo viviendo y que el gobierno de Lenín Moreno lo va a dejar mucho más afincado la situación económica y más negativa todavía? Sí, las previsiones que nosotros vamos viendo es que el déficit va a estar en alrededor del 14% del PIB. Sí, estamos hablando de 14.000, 15.000 millones de dólares. Ese va a ser el déficit, por lo menos. Igual, según las cifras del gobierno, son 700.000 desempleados que se han dado durante estos 5 meses de pandemia. Nosotros creemos que eso ya llegó al 1.000.000 de desocupados, y obviamente el tema de la salud, ¿no es cierto? Estamos en Quito y en las provincias de la Sierra Centro fundamentalmente, ¿no es cierto?, con problemas de salud. Ya la infraestructura no da abasto para las necesidades. Ese es un tema que lo veníamos proponiendo desde el mes de marzo, desde el mes de abril, con algunas cartas que se envió hacia la presidencia, con algunos pronunciamientos públicos que no se han hecho caso, se ha hecho caso omiso a lo que nosotros habíamos propuesto, así como también se planteó la creación de un fideicomiso en donde habían
varias formas de financiar este fideicomiso que estaban orientadas fundamentalmente a los tres ejes. Uno, el tema de la reactivación productiva en este tiempo en donde se pueda dar crédito sin intereses o con intereses bien bajos y a largo plazo para que el sector productivo tenga una balsa y pueda seguir trabajando y no despedir a tanta gente. El otro eje era el tema de la salud, el poder comprar los insumos médicos, el poder contratar personal médico para poder atender a la población, sabiendo cómo iba a crecer el tema. Ya había una propuesta de cómo iba a crecer el número de infectados y había que trabajar en función de eso, pero realmente no se trabajó. Entonces, no se han hecho las cosas como se debían, pero desde el lado nuestro, como digo, hay la posibilidad, hay el equipo de trabajo que está trabajando. Obviamente no es una cuestión fácil, es una cuestión en la que todos tenemos que poner el hombro. Tanto los empresarios, sí, este es un llamado desde ahora a los empresarios para poder trabajar de manera conjunta. El momento en que se le elija a compañero Yacu Pérez como presidente, no solo es el presidente de los indígenas o de los que le eligieron, es el presidente de los ecuatorianos, y por eso el llamado a las cámaras, a las empresas, a las pequeñas y a las grandes, para juntar el esfuerzo, para reunirnos y buscar las alternativas para sacar a todos adelante, porque el tema no solo es desde el gobierno, sino desde la sociedad en su conjunto. Porque este gobierno, como lo entiendo, no será un gobierno de la CONAIE, de Pachacuti, de la izquierda, sino debería ser un gobierno que agrupe a todos los sectores interesados en solucionar los graves problemas que sufre el país. En ese contexto, ¿con quiénes se puede conversar en estos días que falta para definir las candidaturas e inscribirse el 18 de septiembre? ¿Con quiénes se va a conversar? ¿Con quiénes es posible conversar y con quiénes definitivamente no habrá ningún diálogo? Bueno, nosotros la definición que tenemos es que las alianzas nuestras lo que buscan es ir desde los movimientos del centro hacia la izquierda, cualquiera que estos sean, ¿no es cierto?, que puedan y que se sumen a la propuesta que estamos impulsando. Las puertas están abiertas para eso, están continuamente los diálogos con los diferentes sectores y todavía hay tiempo para poder llegar a las alianzas según el calendario que organizó el Consejo Nacional Electoral. Todavía tenemos unos días para poder llegar a las alianzas y se está trabajando ahí y algunos partidos y movimientos también han expresado su interés, no han designado candidatos y han demostrado su interés. ¿Con quiénes podríamos pensar que puede haber alianzas? ¿Y con quiénes definitivamente no? Bueno, con la derecha obviamente no, nada con la derecha, y con la izquierda, con todos los movimientos que quieran juntarse, estamos totalmente abiertos para podernos juntar y para poder trabajar de manera conjunta. ¿El correísmo dónde queda para ustedes? Bueno, el correísmo, desde mi punto de vista, es un populismo que en su momento se dio y que está afincado en la figura de Rafael Correa. Y si ustedes ven, realmente después de que Rafael Correa salió, no hay una personalidad que pueda aglutinar de la misma manera a la población. Obviamente hablamos a momentos de que la Revolución Ciudadana tiene una votación dura de alrededor del 20%, pero yo creo que esa es una votación que tiene Rafael Correa y no el resto de candidatos. Obviamente tienen, en Pichincha hay una prefecta, ¿no es cierto?, que es parte de la Revolución Ciudadana, en Manabí también, y en algunos lados hay alcaldes y autoridades que son de la Revolución Ciudadana. Entonces, yo creo que, como digo, es un tema que está en este momento, se va a ir diluyendo poco a poco en este aspecto. O sea, ni morenismo, ni correísmo, ni derecha es la consigna entonces que está manejando, pero con una ampliación para unir a varios sectores que puedan aportar en esta minga, llamaría yo, ¿verdad?, de trabajar por el Ecuador. En todo caso, un tema importantísimo, y vamos concluyendo, es el asunto de la Asamblea Nacional. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué expectativa tienen respecto a la Asamblea Nacional? ¿Y no tienen en mente una Asamblea Nacional constituyente?
Con respecto al tema de los asambleístas, realmente vemos que a nivel de la sociedad tienen una demasiada baja aceptación y eso ha generado en que nosotros estamos trabajando en una propuesta de reducción de la Asamblea Nacional de los miembros, ¿no es cierto? Y de hacer algunos cambios que permitan recuperar la imagen de que realmente puedan cumplir las funciones para las que fueron elegidos y no como en el caso actual, ¿no es cierto?, en donde más de 60 asambleístas tienen procesos judiciales por diferentes cosas. Entonces, realmente, en vez de apoyar, en vez de fortalecer el proceso democrático, las normas del país, realmente han dañado, han socavado los cimientos de este país. Y es Gerardo, pero ustedes, ¿qué expectativa tienen? ¿Qué expectativa de hacer un bloque sólido en la Asamblea? ¿Cuál es la expectativa? Bueno, para las próximas elecciones nosotros creemos que vamos a tener entre 15 y 20 asambleístas como Movimiento Pachacuti y obviamente dentro de eso habrá que ir sumando el de los movimientos que trabajen con nosotros y los movimientos que sean del centro a la izquierda. Igual siempre las alianzas van a ser con movimientos del centro a la izquierda en todos los niveles en los que podamos trabajar de manera conjunta. En todo caso, al próximo gobierno le quedan tareas y deberes y retos muy grandes. La corrupción, la deuda externa, el desempleo, la pobreza que sigue aumentando en el Ecuador y esto dará lugar también a una violencia social. Para terminar, ustedes y Pachacuti y todas las agrupaciones que están unidas en torno al señor Pérez, ¿creen que es posible cambiar el rumbo del país? Así brevemente, Gerardo, por favor. Estamos en esta carrera presidencial porque estamos convencidos que desde las organizaciones, desde los movimientos sociales, desde el movimiento indígena, podemos cambiar y tenemos ya la capacidad de cambiarlo siempre y cuando dentro de esta propuesta entren los empresarios y entre el resto de la sociedad a trabajar de manera conjunta. Creemos que podemos trabajar con todos. Muchas gracias al señor Gerardo Obando, él es dirigente nacional del Movimiento Plurinacional Pachacuti, quien ha comparecido esta tarde en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador para conversar sobre los ejes, sobre la situación de la candidata a vicepresidente del Movimiento Pachacuti y la CONAIES. Señor Obando, mucho gusto, muy amable. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes a toda la audiencia que ustedes tienen. Muy amable, señoras y señores, nos volvemos a ver mañana para seguir analizando la vida política, social, económica, cultural del Ecuador y del mundo en este espacio que es creado para reflexionar, para opinar y sacar conclusiones, cada quien de acuerdo a sus propias perspectivas y percepciones. Señoras y señores, hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.